¿Cuándo va a explotar todo? Y acá, con fecha y... Sí, hora. No, hora, hora. segundo. No, a ver, yo no soy economista, pero sí veo en términos generales que si el gobierno anterior tenía un sesgo a lo que se llamó plan platita, emisión, generándote inflación, este tiene el sesgo hacia un tipo de cambio muy barato. Acá en el chat dicen, ¿cuándo va a explotar todo? Acá Daniel dice que un periodista hoy dijo que si no fuera por las ganancias de YPF, este modelo económico ya hubiese explotado. ¿Qué opina la Espina? Y también lo sumamos a Nico. ¿Cuándo va a explotar todo? Y acá, con fecha y... Sí, hora. No, hora, hora. segundo. Te pido la hora. No, a ver, yo no soy economista, pero sí veo en términos generales que si el gobierno anterior tenía un sesgo a lo que se llamó plan platita, emisión, generándote inflación, este tiene el sesgo hacia un tipo de cambio muy barato que genera esto que vimos, el número del otro, el día de, ¿cuándo fue? Ayer, anteayer, los viajes al exterior. Sí. Que, claro, las importaciones. Pasa eso con los números que aparecen, que es que uno ve números de la macroeconomía, que históricamente son los números que nosotros miramos para ver cómo viene el país, el número de inflación, el número de dólar, el número de... Equilibrio fiscal. Sí, que si querés es lo que yo creo que Milei tiene como valor, o es lo que yo le reconozco, la idea de haber podido instalar que haya un equilibrio fiscal, que haya un orden, es algo deseable, que baje... Estás hablando de esto y estoy mirando recién, tapa pasó? de La Nación. Sí. Es hasta sano para la economía, dice, entre comillas. Y después dice, Caputo justificó el déficit de cuenta corriente y rechazó las críticas por el dólar. ¿Te está contestando vos? Claro, bueno. Es lo que decíamos. Lo que pasa es que, claro, uno dice, los números que uno mira, dice, bueno, son buenos históricamente para lo que venimos viendo en los últimos 10, 15 años en Argentina como los problemas centrales, pero la forma en la que se llegó a eso te trae otros problemas que de repente empiezan a aparecer como nuevas preocupaciones, ¿no? El otro día veía la preocupación de quedarse sin laburo, la dificultad para llegar a fin de mes, el Observatorio de Deuda Social de la UCA diciendo que el estrés económico... La voracidad, sí. Que es un concepto interesante, porque vos decís, bueno, si uno mira incluso la primera presidencia de Menem, es evidente que los planes de estabilización, cuando logran estabilizar la economía, bajan la inflación, de repente por una cuestión estadística y de la realidad de la gente, sacan a gente de la pobreza. El tema es esto que está pasando con esos viajes al exterior, que en realidad es una representación del crecimiento de las importaciones sobre exportaciones. Digo, todos tenemos amigos conocidos que laburan en el mundo de la producción y todos mis amigos pasaron de producir a irse a China o buscar la manera de traer el producto. Y ese cambio que estamos viendo en tiempo real, que claro, está afectando a sectores que son los que históricamente o en los últimos años vienen dando laburo en Argentina. Me parece que es un cambio que esa pregunta de cuándo estalla es sostenible porque es un poco lo que vemos todos en la idea de, y es muy raro que un café te salga como te sale en Noruega, y es muy raro que no estemos llegando todos recortando y al mismo tiempo los números macroeconómicos están ordenaditos. Hay como una tensión que se va armando con esos desajustes que no le podés poner fecha y hora, pero la verdad es que uno dice, bueno, algo tiene que pasar. El gobierno dice, bueno, no vamos a mover el tipo de cambio, no vamos a devaluar porque en un momento nos van a entrar los dólares de energía, minería, eso te va a subsanar estas dificultades de la balanza comercial. Bueno, el problema es que incluso entrando esa guita de la forma en la que está armado con el régimen de incentivo a las grandes inversiones, yo creo que te arma un modelo de país que no es sostenible para una gran parte de los argentinos, y ahí es donde está la discusión. El gobierno me diría, bueno, Nico, pero eventualmente ese orden macroeconómico y la estabilidad cambiaria va a generar que vengan inversiones, pero claro, sí, bueno, las inversiones no están llegando. El Morgan Stanley todavía te tiene como standalone, ni te pone economía de frontera. El riesgo, bueno, evidentemente estamos viendo todos algo. Pero también, digamos, el que no lleguen inversiones también es consecuencia de lo que se hizo antes. Digo, el cepo a las empresas, que lo heredó el gobierno, que no lo puede sacar todavía, también sí, son cosas que totalmente. Bueno, hay como algo que yo discutía con la... Claro, pero bueno, en el caso de que llegue tiempo, ¿qué inversiones llegarían para hacer qué en un país tan caro en dólares? Me parece que es interesante ese debate que no lo damos. Bueno, ordenás la macro, pero
hay una idea del gobierno que es muy esquemática, ya termino, ¿sí? Estoy hablando hace 2 horas, pero que es la idea del canchero, ¿no? Del Estado canchero. Yo te tengo que acomodar no sé, te pongo los regadores de la cancha, te corto el pasto, vos jugás. Yo no intervengo en la economía. Ahora, esas inversiones, digo, ¿qué señales estás dando desde el Estado y a través de los precios que puedes controlar para que esas inversiones hagan qué? Y la pregunta es, che, ¿y por qué me regaste mi lado de la cancha más que el otro, no? Bueno, porque eso un industrial me diría, ¿qué es eso? Está bien, pero me abriste las importaciones, me compensaste. Bueno, por eso digo, hay que ver qué señales para ver qué tipo de país es al que estamos yendo, más allá de este momento de estabilidad macro. Lucho, vos viviste un gobierno que también esperó el puente, la transición, el empalme, como se llamó. Lluvia de inversión. La lluvia de inversión, el segundo semestre. Este es el costo que tiene ahora, pero después, en el medio, apareció un cambio de los vientos del mundo, tenías un endeudamiento. Hoy algunas de esas cosas no están, tenés un equilibrio, pero también empieza a aparecer esta cosa de, che, y el empalme, y entre los que se caen y los que suben, que me parece que está detrás de esta pregunta y de lo que dice Nico. Es un poco, che, ¿y ahora? ¿Dónde entran los que se cayeron y qué hacen? No, por eso, por eso yo decía que es importante, por eso decía que el programa económico está en una transición, o sea, está en un punto de inflexión, decía yo, donde se han consolidado los logros, creo yo, la baja de la inflación, la estabilidad del dólar. Obviamente había que dejar el modelo anterior, que era un desastre, que digamos, no funcionaba más, con lo cual teníamos que probar con otra cosa. O sea, no es que la idea es, no, como esto no funciona, volvamos a masa. O sea, eso me parece que habría que descartarlo. Pero hay desafíos importantes. Lo que decíamos recién, creo que lo que vemos en gran medida es que están sufriendo los perdedores y los ganadores no asoman todavía la cabeza, digamos. Y eso es lo que te puede poner en tensión el programa económico. La solución a eso es complicada, porque acá hay, como bien decían, acá hay una cuestión de herencia, de track record de la economía, de reputación de Argentina. Hay un sistema, digamos, bipolar en la política argentina que no es pro inversión. Digamos, una de las cosas que yo enfatizo de la gran diferencia en la década del 90 respecto a esto, que también sostuvimos un dólar barato, pero con un shock de productividad y con inversiones enormes, etcétera, que es lo que apuesta el gobierno, pero como bien decís, che, pero llegan, ¿cuándo llegan? ¿Qué hay que hacer para eso? Era un sistema bipartidista de centro moderado. Pues la alternativa a Menem eran los radicales que comían con cuchillo y tenedor. Y de la Rúa terminó siendo, digamos, ¿no? Entonces, en algún punto, eso, digamos, el consenso de Washington, la idea de que Menem era un líder. La amplitud de banda era bastante más acotada. Era mucho más acotada que lo que hay ahora. Entonces, todo eso hace que la inversión con márgenes de rentabilidad más bajos, digamos, espere. Y eso hace que los perdedores empiecen a ser muchos y los ganadores no compensen eso, digamos, ¿no? Y en ese punto de inflexión. Entonces, el gobierno dice, bueno, vos tenés dos formas de salir de este laberinto. Saliendo del laberinto para arriba sería, bueno, paso reformas, bajo impuesto, hago la reforma laboral, gano las elecciones y declaro mi ley emperador porque el 90% de los votos, digamos, todas esas cosas. Pero si esas cosas no están para darle rentabilidad a un montón de sectores, y bueno, la inversión va a esperar. Y si no tenés eso, quizás la única forma, digamos, de compensar esa falta de productividad sería con un dólar más alto. Un dólar más alto tiene implicancias sociales y políticas, porque implica alimento más alto y pobreza más alta, que es ahí donde el gobierno no quiere ir. Y en esa tensión vamos a estar de acá a octubre, y el gobierno va a querer relanzar la agenda de reformas después de octubre. Y bueno, y ahí estamos. Yo creo que en gran medida, por eso no tengo no hay una solución tan virtuosa. Por supuesto, pasar las reformas. Las reformas las podremos pasar con este sistema bipolar. Ese es el punto. Gran pregunta. Ese es el punto. Pero aún así, ¿alcanzará? Eso es lo que digo, digamos, ¿no? Porque en el fondo, creo yo, y en esto lamento ser tan escéptico, pero creo yo, uno de los factores, digamos, que complican la inversión en la Argentina es esta bipolaridad entre extremos que hay hoy como alternativa. Y por eso yo digo, ya casi como un chivo, pero no sé, creo que sería sano en la Argentina que haya una alternativa a estos dos polos, porque eso sería quizás la mejor solución para el gobierno, que haya algo competitivo en el medio que muestre que
si por alguna razón esto sale mal, la alternativa no es volver a Cristina y a Axel, digamos, ¿no? Es lo que intenta Manes, no sé cómo va a salir. Es que es difícil ponerle nombres y yo creo que los nombres tienen que aparecer líderes. Ahora, los líderes no se inventan en un laboratorio, surgen, como surgió Milei, que desde intratable logró ejercer un liderazgo y después, bueno, tuvo una estratega de campaña brillante como Santi Caputo que lo llevó a otra escala. Lo que era ese gran comunicador que era Milei o que es Milei, bueno, van a tener que aparecer otros líderes con esta voz. Ahora, lo que vos no puedes hacer es callar. Yo no voy a hacer, no se asusten, no voy a ser uno de esos líderes. No pretendo ser, pretendo que aparezcan otros, pero con esta voz. Porque me parece que es sano, es bueno para el gobierno, es bueno para la Argentina, y quizás después de tanto bandazo, por ahí hay una búsqueda de la sociedad de una moderación que tome, digamos, lo bueno de Milei sin los extremos de Milei y que, digamos, que gestione el Estado con cierto profesionalismo, que no quiera cerrar el Garrahan, qué sé yo, no sé, que haya como cierto equilibrio. Te reíste. A ver, quizás puede existir ese milagro. No, es que me parece como, claro, cuando dice no cerrar el Garrahan, claro, parece lo obvio, ¿no? Pero hay que decirlo. Claro, pero la sensación de estar discutiendo cosas obvias es complicada, ¿eh? Sin decir que el Garrahan venía bárbaro, pero como un ejemplo muy claro de, digo, yo le reconozco al gobierno la idea de instalar que el equilibrio fiscal es importante. Ahora, ayer el presidente decía, yo soy cruel y me banco ser cruel, y hacía una jactancia de la crueldad, y yo entiendo que eso funcione de alguna manera para el show de los propios, pero cuando uno ve una institución que se encarga de atender a chicos con cáncer, patologías complejas, que además es referencia para todo el sistema de salud de privados, totalmente. O sea, me parece que hay algo que cruza un poco lo moral, lo ético, y un poco, de una manera más llana, el tipo de país que queremos tener, que hace que, digo, acá es donde se cruza todo, ¿viste? Cuando vos no podés discutir cosas complejas de una manera racional y encontrar esos justos lugares de acuerdo para poder llevar adelante reformas sin estar cayendo todo el tiempo sobre Garrahan. Sí, sin romper todo.